Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hermanos, vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 63. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios mío eres tú. Levantaré a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labio de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, así es, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, será porción de la zorra. Empero el rey se alegrará en Dios. Serán alabados cualquiera que por él jura, y por la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ponemos pues este servicio en tus manos, Señor, y sea usted el que ande esté adelante, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantemos ese himno. He aquí tu siervo yo soy. Aleluya. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. Bendeciré a Jehová.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Aleluya, gracias Señor, bendecimos tu santo nombre. Bueno, le damos paso a la palabra. Aleluya. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esperando que en esta predicación especial que Dios nos permite estar delante de ustedes, pueda el Señor seguir hablándonos como lo ha hecho en todos estos tiempos. Cada tema que es traído bajo inspiración del Espíritu Santo, vemos que es un paso más hacia adelante, es un paso más a esclarecer y entender el plan de Dios para hoy. Cada predicación especial trae más luz, y es algo que quien nos ve y nos escucha en esta hora debe estar muy alerta de eso, debe estar muy pendiente de eso, porque el Señor en este tiempo está abriendo ciertos misterios. Escuche bien, no vaya a tropezar. Está abriendo ciertos misterios con relación al plan de Dios hoy, con relación al propósito de Dios, con relación a el porqué de las cosas, y ha el Señor respondido preguntas con relación a cosas que han estado sucediendo en nuestro medio, y cosas que sucedieron en el pasado y cosas que suceden hoy. Por lo menos en mi caso, yo puedo darle gloria al Señor en esta hora, porque el Señor ha estado respondiendo preguntas e inquietudes, porque no se trata de responder preguntas por responder, no, ese nunca ha sido el propósito del Señor, sino que Dios siempre trae una enseñanza, Dios siempre aclara dudas en el plan y propósito de Dios para con su pueblo o para con una vida en particular. Cuando Dios trae algo y muestra en la luz de la revelación de la palabra, Dios muestra qué es lo que está sucediendo. Dios muestra el plan. Dios muestra las cosas que están delante de nosotros y que nosotros o no entendíamos, bueno, es lo mismo, que no veíamos, que es no entender. Pero el Señor lo muestra con el propósito que nosotros podamos
alinearnos y tomar las decisiones correctas. ¿Alinearnos a qué? A la voluntad del Señor, al plan de Dios para este tiempo. Y usted, hermano que me escucha en esta tarde, en esta hora, porque esta predicación especial puede ser oída en cualquier hora, al quedar en la red de internet. Usted que me escucha no puede estar indiferente ante las cosas que están sucediendo. No solamente por lo que está sucediendo, sino por lo que Dios ha estado esperando. Escuche bien, Dios ha estado esperando por nosotros. Dios ha estado esperando que el pueblo tome la actitud correcta para comenzar y tome que en consecuencia lo lleve a tomar las decisiones correctas. Una actitud correcta los llevará a tomar decisiones correctas. Porque, ¿de qué sirve? Fíjense bien, que nosotros estemos rodeados de circunstancias y de situaciones que uno dice, es verdad, esto definitivamente es el tiempo del fin. Esto aquí, esto no, ya la cosa como que llegó al llegadero, como dicen por allí. ¿De qué sirve eso si eso no lo lleva a usted, quien me escucha, a tomar decisiones? Tiene que hacerlo. De nada va a servir que usted escuche, pero que no tome decisiones. Es algo importante porque después llegará el día en que usted querrá tomar la decisión, pero ya será demasiado tarde, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. En estos momentos es el lidiar profundo de Dios. Hay un lidiar muy profundo, muy conclusivo. Dios va a hacer que su pueblo, escuche bien, por las buenas o por las malas, entre al plan de Dios. Ya aquí no vale jugar a la iglesia del mensaje de la hora. Ya aquí no vale que usted diga que Dios envió un profeta. No, Dios no va a tomarle en cuenta eso a usted. Dios no va a ver eso. Lo que Dios va a ver es qué tipo de decisiones está tomando usted para alinearse al plan y propósito de Dios. Y con estos temas, este tema en particular, para mí ha sido de una gran enseñanza con relación a los fundamentos espirituales. Vemos, y si usted va en atención a lo que Dios ha estado mostrando, se dará cuenta que el plan de Dios desde un principio siempre fue claro, siempre fue definido, siempre apuntó a algo. Los que se confundieron fueron los hombres, fueron las iglesias, fueron los ministros, quienes algunos sin llamado de Dios, detrás de un púlpito, enseñaron visiones que no se correspondían a la voluntad de Dios. Y eso llevó al pueblo a un atraso espiritual, llevó al pueblo a un estancamiento espiritual. ¿Cuántas iglesias hoy están peleadas unas con otras? ¿Cuántos hombres y mujeres llamados a reflejar a Dios hoy en día viven en un conflicto y aún algunos de ellos están resistiendo abiertamente la voluntad de Dios? La están resistiendo, no están haciendo la voluntad de Dios. En estos momentos en que estamos viviendo, en estos momentos de decisión, es importante que los ministerios se alineen al plan y propósito de Dios, porque hoy vemos muchos resultados en nuestro medio, muchas cosas que están sucediendo en nuestro medio y parten de las visiones que se han enseñado. Fíjense, en este tema tan importante he comprendido acerca de lo que
el plan de Dios siempre trazó para con el pueblo. El plan de Dios siempre fue claro. Los que no entendieron fue principalmente los ministros. Yo en esta hora responsabilizo al ministerio, porque es el ministerio el que está llamado, conforme a la Escritura, a Efesios, es lo que están llamados a ser los instrumentos para traer y enseñar la visión de Dios. Hoy en día se han impuesto muchas visiones humanas y es por la falta de comunión espiritual, la falta de revelación del Espíritu Santo, porque no se ha buscado la revelación del Espíritu Santo con relación a estos temas. Y por eso, cuando el pueblo ve la manifestación delante de ellos, no lo identifican porque ha habido una mala enseñanza. Ahora, de entre el pueblo siempre hay hombres y mujeres que su evolución espiritual ha sido distinta y son hombres y mujeres que han, en su experiencia con Dios, han entendido cuál es el plan de Dios y a su manera, o no tanto a su manera, sino con la poca revelación que ellos pudieran tener con relación a algo, han tocado, voy a utilizar esa expresión, han tocado las teclas correctas, han hecho la voluntad de Dios y han obedecido al Señor. Fíjense el tema que desde el tema anterior, el servicio anterior, comenzamos a desarrollar la segunda parte de este tema tan especial como es los fundamentos espirituales. Y ahora vamos al carácter. Vemos la importancia que tiene el carácter, la clave que es que el pueblo del Señor se preocupe por hacer la voluntad de Dios para que podamos todos llegar a la tercera etapa, porque recuerden lo que se ha estado diciendo en los servicios anteriores. Los fundamentos espirituales están constituidos en tres partes: el fundamento de vida, el fundamento del carácter y el fundamento del poder. Recuerden, el fundamento de vida es la llenura del Espíritu Santo, no una unción, sino el sello de aprobación de Dios que usted cree en la palabra. Que Dios pueda testificar, porque eso es lo que significa el sello. Ese hombre y esa mujer me creen y me obedecen. Cuando Dios sella a un hombre y le da de su espíritu, entonces comienza la segunda etapa, porque ese hombre ha nacido. Ha nacido y obviamente alguien que nace debe ser instruido. Y ahí entramos en partes muy profundas con relación al propósito del desarrollo del carácter. El hermano Branham utilizó varias expresiones como adopción, y eso yo creo que usted que ha leído el mensaje de la hora puede identificar eso. El carácter está directamente relacionado a la adopción, porque la adopción está compuesta de dos partes: cuando usted es reconocido como hijo, y la segunda, cuando a usted le es confiada la autoridad del padre. Recuerde, la adopción se mueve en dos partes, y eso es algo que la Escritura lo confirma, y lo digo porque muchos enseñan que la adopción es solo cuando se recibe el Espíritu Santo. Esa es la primera parte de la adopción, porque no se le puede llamar hijo cuando primero no es reconocido, no es engendrado. Y primero es engendrado ese hijo. Y cuando ese hijo es engendrado, y eso lo podemos ver en la Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo fue al Jordán a ser bautizado, lo que le dice Juan el Bautista, él le dice: yo he de ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí. Pero el Señor le dice, deja ahora, porque nos conviene cumplir toda justicia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está escrito, con eso le quiso decir. Eso es lo que está escrito de mí, que tiene que ser cumplido, porque yo estoy cumpliendo el tipo de la Escritura como el Hijo que va a ser bautizado y confesando el nombre del Señor, así como lo hago yo, así los que van a venir también, como un tipo de limpieza. Fíjense. Mateo 3:13, esa es la primera adopción. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, o sea, recibir el Espíritu Santo, porque recuerden algo, sé que se ha dicho que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Él recibió la unción. Él recibió la unción como lo recibió su madre, estando él en el vientre, porque la llenura solo viene cuando el sacrificio es ofrecido. Entiendan eso. Todos los profetas antes de Jesús, ellos tuvieron la unción del Espíritu como una primicia. Recuerden. Ahora, ¿por qué no eran llenados de una vez? Porque el sacrificio todavía no había sido hecho. Dios no rompe su palabra. ¿Y qué sucedió? Eso no fue diferente a Juan el Bautista. Él era el mensajero entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él estaba entre las dos. Él trajo el final del Antiguo Testamento e introdujo el Nuevo. Él fue el precursor de la venida de Jesús en su primera venida. Pero el Señor dijo, cualquiera en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué él dijo eso? Fíjense, él dijo, no hay entre mujeres alguien mayor que Juan el Bautista. Hermano, pero cualquiera en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque el que iba a ser bautizado en el reino de los cielos es el que iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Y los del Antiguo Testamento, aunque tenían la promesa, porque ellos creyeron la promesa, todavía no podían subir a la presencia del Señor. Por eso todos ellos esperaban en el paraíso, hasta que, como dice la Escritura, el Señor rompió las cadenas y llevó cautiva la cautividad. Y junto a esos santos del Antiguo Testamento, como dice la Escritura, resucitaron y se les aparecieron a muchos. ¿Por qué? Porque lo que impedía fue quitado. El sacrificio había sido ofrecido. El inocente murió en lugar del culpable. Porque usted pudiera decir, pero Juan el Bautista, ¿qué le hizo Juan el Bautista a nadie? Nació por el sexo. Y ya solamente por eso era culpable, porque no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Para Dios el pecado es grande, negro y feo. Y como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Por eso, a usted que le gusta categorizar el pecado, déjeme decirle algo, usted está siendo engañado. No debe categorizar el pecado. El pecado es contrario a la voluntad de Dios. Y todo aquel que practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Y por eso, aunque ellos por la fe estaban creyendo la promesa, el estigma de pecado estaba en ellos hasta que el sacrificio fuera ofrecido por ellos. El sacrificio perfecto. Y por eso, cuando el Señor resucita, todos ellos son justificados. Reciben el Espíritu Santo en el alma. Ahora sí podían subir en la presencia del Señor. Hermano, por eso Él le dice, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo,
deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia, todo lo que está escrito, que el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, el Mesías tiene que cumplir, todo tiene que ser cumplido. Entonces le dejó, porque Juan el Bautista era un profeta, un hombre escritural, hermano. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esa es la primera adopción. La primera adopción. Ahora, ¿sabía usted que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, esas palabras son las que Él habla con relación a usted o a mí? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, Dios dio testimonio delante de los ángeles. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿En qué? En morar. Estoy contento con Él porque Él me creyó, Él se arrepintió de sus pecados, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Hechos 38. Tuvieron derecho a recibir la vida de Dios y Él cumplió ese tipo. Y por eso Dios, esta palabra es para usted, quien está buscando el Espíritu Santo. Usted quien está clamando y quien está rogando al Señor para recibir la vida de Dios. Fíjense, este es mi Hijo amado, mi hija amada en el cual tengo contentamiento en morar. Estoy contento de morar en un vaso que me cree. Era una puerta, era una casa que tenía paredes, tenía puertas de incredulidad. Hermano, las puertas del infierno, ahora esas puertas fueron quitadas, ahora es libre entrada a la fe, libre entrada al Espíritu Santo, hermano. Fíjense, en el cual tengo contentamiento. Allí Dios lo reconoce como hijo. Por eso espero que usted no haya tropezado cuando he dicho en anteriores oportunidades que mientras usted no reciba la vida de Dios, usted no es hijo. Y usted dirá, pero es que yo soy hijo desde antes de la fundación del mundo. Eso es en la mente de Dios, pero eso tiene que tener un cumplimiento. Deje que Dios testifique y diga, ahora sí, Él es mi hijo. Ha cumplido los tipos. Debemos hacer como el Señor dijo, nos conviene cumplir toda justicia. No se siente en la silla de predestinación. Obedezca la palabra. Haga lo que Dios le pide que haga. Hermano, haga eso. Y Dios va a honrar su palabra. Usted cumple la palabra, la justicia de Dios, y Dios va a cumplir la palabra, la justicia de Dios, las promesas de Dios que están dadas para nosotros. Pero Él espera que nosotros cumplamos toda justicia. Obedezcamos la palabra y Dios cumplirá su palabra. Porque el Señor es fiel para cumplir su palabra. Pero esa no es la primera adopción. A partir de allí comienza una etapa de prueba, una etapa de lucha, una etapa en donde se le es confiado algo, en donde se le es demandado algo, una completa obediencia a la palabra. Él es probado en carácter, es probado en su posición. Fíjense, por algo está justo después de eso, comienza la tentación en el desierto. Y eso lo hablamos. Cuando apenas aceptamos y recibimos al Señor, comienza una batalla campal en la calle, en nuestros hogares, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en donde aún en las mismas iglesias
comienza una batalla campal en donde el diablo va a procurar que usted no llegue a la segunda adopción, que es la confianza de Dios, la tercera etapa, el poder de Dios. Va a ser probado en sus convicciones en la palabra, va a ser probado en sus intenciones en la palabra, como hizo el Señor. Fíjense, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Cuando Él está allí hambriento, en el desierto, imagínense, llegóse a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense, ¿qué le está diciendo? Lo está tentando con relación al don que él tenía. Hermano, lo estaba tentando para que él mostrara su poder y multiplicara el pan. Y tomara las piedras. Mire, yo tengo el poder para hacer eso. Fíjense, el Señor respondió, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Yo solamente hago la voluntad de Dios. Voy a decir esto y ojalá el Espíritu se lo pueda revelar a usted y pueda usted entender cuál es la intención de Dios con lo que se va a decir y se va a declarar en esta hora. Muchas iglesias del mensaje de la hora han resistido la enseñanza de los dones espirituales en la iglesia, siendo una enseñanza que ya fue restaurada y que ya debe ser predicada en las iglesias. Ahora, cuando uno oye, y fíjense lo que estoy diciendo, escucha atentamente lo que estoy diciendo. Cuando uno indaga en muchos ministros, ellos dicen, ¿por qué usted no predica sobre los dones espirituales siendo una verdad escritural para este tiempo? Eso fue restaurado tanto como santificación y como justificación. Eso es algo que usted no debe dejar de predicar. Lo que se alega en muchos casos es, eso es pentecostalismo. Ya nosotros superamos eso. Esta iglesia no está fundamentada en dones espirituales. Déjeme decirle algo. La iglesia del Señor está fundamentada en la palabra. Y la palabra enseña que los dones espirituales deben manifestarse en la iglesia. Entonces, ¿cómo queda su posición al decir que es pentecostalismo? Usted está contrariando la palabra y eso significa que usted no está predicando toda la palabra. Ahora, eso trae una tremenda consecuencia. ¿Por qué? Como hablamos en el anterior servicio, cuando se habla de poder, no se está hablando de los dones espirituales. Se está hablando de la tercera etapa. Entienda eso. La segunda adopción se basa en la tercera etapa. Se basa en la confianza de Dios. Que Dios, pueda tener confianza en usted. Escuche, la tercera etapa, la adopción, la transformación, como usted lo quiera llamar, porque todas son diversas consecuencias del mismo acto, se basa en la confianza de Dios, porque esa es la segunda adopción. Y para que usted pueda llegar a la segunda adopción, para que usted pueda llegar a la tercera etapa, usted, escuche, debe mostrar que es fiel con lo que Él le ha dado para que administre. Hermano, Dios está probando su fidelidad a la palabra. Y fíjense, el orden perfecto de Dios. Cuando usted
recibe, y por eso en la calle Azusa, la experiencia del Espíritu Santo estuvo directamente relacionada a los dones espirituales. Comienza una etapa de madurez espiritual en donde se le es confiado una parte del poder. ¿Escuchó? Los dones, ahora que usted ha nacido y que ahora usted es hijo, le es confiado una parte del poder. Porque todo hombre y mujer tienen dones espirituales. La Escritura lo dice. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que habite en ellos Dios. Ahora, usted dirá, pero hermano, ¿qué don puedo tener yo? Si usted se alinea a la voluntad de Dios y ora, Dios le va a mostrar qué le dio Él para administrar. Él se lo va a mostrar, Él se lo va a revelar. ¿Y qué espera Dios que haga yo con ese don que Él me dio? Que yo haga como aquella mujer que tuvo a Samuel y lo entregó a Dios para que diera fruto y viviera una vida de servicio a Dios. Usted dirá, pero es que el don me lo dio el Señor a mí. Sí, es un regalo, como aquella mujer, Ana, quien tuvo a Samuel y ella pidió al Señor y Dios le dio un regalo, Samuel. Ella lo pudo haber tenido consentido, pegado a sus faldas, mi hijito, y yo que era estéril. Pudo haber hecho eso. Pero ella hizo algo que es un tipo para nosotros. Ella se lo entregó a Dios para que Samuel viviera una vida de servicio a Dios. Y así es con los regalos que Él nos da. No es para nuestro provecho espiritual, no es para ganar dinero, no es para ganar fama, no es para crear nuestras propias doctrinas y que nosotros podamos utilizar eso para ganar fama y atraer las gentes a nosotros. No, para eso no son los dones. Los dones son una parte del poder de Dios que habita en el hombre, pero para que ese don pueda funcionar correctamente, debe ser puesto en el altar de Dios para que el Espíritu Santo lo tome y lo administre. ¿Se dan cuenta? Cuando yo he hablado con los antiguos y con los que nos precedieron en este caminar, y ellos cuentan los desastres que habían con relación a los dones espirituales. Y yo les he dicho a algunos de ellos, yo puedo entender eso. Yo puedo entender que en aquellos años, sobre todo antes que llegara el mensaje, había mucho desconocimiento de las cosas. Se desconocía cómo debía operar un don, cómo debía ser juzgado un don, cómo lo que decía el profeta, que un don es echarse a un lado para que él opere. Hermano, ese es el secreto del don. El don es que yo me eche a un lado para que el Señor, el Espíritu Santo, tome el don y opere por medio del don. Ahora, puede pasar que el hombre sea el que opere un don. Y para eso, el hermano Branham, bajo inspiración del Espíritu, enseñó que los dones deben ser juzgados. Ahora, si un hombre y una mujer con un don espiritual, aunque para Dios no hay categorías en cuanto a los dones, porque son regalos de Dios, lo que humanamente nosotros podríamos llamar un don pequeño o un don grande, pero para Dios es un regalo. Él nos da esos regalos. ¿Para qué? Para que administremos esa parte del poder, pero no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo. Ahora,
Ese fue el testimonio del hermano Branham. Dios le confió un don y ahora él tenía que ser fiel a ese don. Cuando él quería hacer las cosas a su manera, venía el Señor y lo reprendía y lo castigaba. ¿Por qué? Porque él estaba criando un hijo. Él tenía que ser fiel a ese don, fiel a Dios para que fiel a Dios para que ese don pudiera correr correctamente. Su fidelidad tenía que ser 100% a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque cuando se habla de un don, no se habla de una cosita sencilla. Estamos hablando de una parte del poder de Dios. Y eso, cuando usted en consagración, en humildad y en constancia y fidelidad y con un corazón celoso en cumplir la palabra, usted rinde lo que Él le ha dado a los pies de Cristo para que Él lo administre, eso va forjando un carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser tentados en todas las maneras y en todas las formas. El Señor lo fue. Convierte esas piedras en pan. Él lo pudo haber hecho. Déjeme decirle algo. El Señor lo pudo haber hecho. Pero por eso Él dijo eso. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le quiso decir el Señor al diablo? Si el Espíritu Santo me dice que convierta esas piedras en pan, yo lo haré. Yo vivo es de lo que Dios me dice que haga. No mi voluntad, yo me hago a un lado. Ese fue el ejemplo que Él nos dio. Yo me hago a un lado, que no sea mi voluntad, sino la de Dios. Y fíjense, Él lo probó. Porque después, cuando estaban en aquella colina predicando que había mucha gente con hambre, tomó unos pececitos y unos panes. Y con ellos alimentó a miles de personas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para mostrar que tenía poder? No, para mostrar que Él vivía era del pan de Dios, de la palabra, de lo que Él le decía que hiciera. Él no obraba el poder a su capricho. Él cuando hacía algo, cuando hacía las campañas de sanidad, Él lo hacía. Cuando hacía las campañas de sanidad, allí Él oraba por todos. Pero cuando el Señor le decía, ora por uno, Él lo hacía. Eso es obediencia. Eso es forjar un carácter. Porque si con una cosita que el Señor le confiara iba a ser fiel, entonces Dios iba a confiarle a Él más. Porque la Escritura lo dice, el que en lo poco es fiel, en lo mucho también será fiel. Pero el que en lo poco no es fiel, en lo mucho tampoco será fiel. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la relación de los dones espirituales con la formación de un carácter? Recuerden, todos tenemos dones. Y cada uno de nosotros debemos rendirlo para que Él lo utilice para su gloria y honra, no para gloria personal. Pero ahora vemos que eso no está sucediendo en las iglesias que están llamadas a manifestar el poder en su plenitud, como son las iglesias que han recibido este mensaje de la hora. Antes se han ido por líneas naturales, por un cristianismo natural, en donde apenas se cree en que el hermano Branham tenía el poder, pero nos enseña que el pueblo hoy le ha sido confiado un poder. No es que le va a ser confiado un poder, ya lo tiene.
ya tiene ese poder. Pero ¿cómo vamos a administrar ese poder, hermano? De rodillas, conforme a la palabra, no con pan vivirá el hombre, no con las cosas naturales, no viviendo una vida natural, sino de lo que Dios dice. Ahora, eso trae una conclusión muy tremenda. Ante eso, si muchas de las cosas que Dios va a hacer en medio de su pueblo se basa en el entrenamiento que Él le va a hacer a ese pueblo, entonces, ¿cómo queda la experiencia de ese pueblo cuando ni siquiera está administrando la parte del poder que le ha sido dada? Hermano, es algo muy tremendo. Y es una gran responsabilidad al cual Dios primeramente responsabiliza a los ministros que están llamados a enseñar eso en las iglesias y no lo hacen. Antes se han convertido en una piedra de tropiezo para Dios, porque al enseñar sus propias ideas, sus ideas bautistas, denominacionales, adventistas, iglesias naturales, han limitado el poder de Dios en las iglesias. Ahora la experiencia se limita mucho a Dios envía un profeta, yo creo este mensaje. Hermano, el mensaje está lleno. La enseñanza del mensaje de cómo debe ser nuestra actitud. Y si usted no lo lee, entonces solo vea el testimonio del hermano Branham. Cómo la vida del hermano Branham fue un ejemplo, ya la propia vida, como dijimos en el anterior servicio, el mensaje y el mensajero se hacen uno. Así nosotros debemos hacernos uno con la palabra como se hizo uno en el hermano Branham y produjo esos resultados. Hermano, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, nosotros vamos a ser probados en lo que Él nos ha dado para que lo utilicemos como lo han hecho muchos en las denominaciones. Muchos en las denominaciones han utilizado esa parte del poder para su beneficio personal, para obtener dinero, para obtener fama y popularidad. ¿Se dan cuenta? Pero eso no refleja el carácter de Dios, porque el propósito original es reflejar la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es la imagen y semejanza de Dios? Hacer solo lo que sale de la boca de Dios. Solo la voluntad de Dios en su palabra. Solamente eso hará la novia. Ahora, si el pueblo vive una vida natural, ¿qué es lo que sucede hoy? Escuchen, el plan de Dios se atrasa. ¿Escucharon? Lo repetiré. Cuando un ministro deja de predicar esta verdad escritural ya revelada y ya manifestada por Dios y que debe formar parte de lo que el ministro verdadero de Dios predica a su pueblo acerca no solamente de justificación, santificación y no solamente del bautismo en agua y no solamente que Dios es uno o que Dios envió un profeta, sino que deben ser llenos del Espíritu Santo y que ahora Dios como hijos nos va a confiar una parte del poder de Dios para que la ministremos aquí en la tierra y mostremos la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa si eso no lo predican? Están atrasando el plan de Dios, el entrenamiento de Dios para con su pueblo y como consecuencia han atrasado el rapto de la iglesia. Esa es la verdad, hermano. El no predicar esto
ha atrasado el entrenamiento de Dios para con su pueblo y en consecuencia han atrasado el rapto de la iglesia. ¿Se dan cuenta la conexión? Usted no puede sacar una parte de la palabra y esperar el resultado completo. No, predique toda la palabra. Esto forma parte de la palabra, forma parte de un lidiar, de una formación, de un carácter. Porque vamos a ser probados. Nadie dice que no habrán hombres y mujeres que van a operar mal. Nadie puede negar eso porque hay algunos que no entienden. Pero a mí no me interesa el barco que se hundió, a mí me interesa el barco que llegó a la meta. A mí no me interesa el don que funciona mal, o que es operado mal, o que es administrado mal. A mí me interesa el don que opera bien hoy. Yo doy gloria a Dios por el testimonio de hombres que nos precedieron, como el hermano Branham, el hermano Galdona. Pero esa fue la experiencia de ellos. Y la experiencia de la novia hoy en día. La novia, la iglesia, el cuerpo, la esposa, como usted lo quiera llamar, que está a un paso del rapto, estamos nosotros siendo encontrados fieles a lo que Él nos ha dado. Dios podrá decir de nosotros, cuando llegue la segunda adopción, este es mi hijo amado, cuando se trae 3 testigos, porque el Señor lo hizo con 2 testigos, hombres que ya habían sido probados antes, y mira, yo doy testimonio que cuando él fue tentado para que administrara mal la palabra, que comprometiera la palabra, él se paró firme en mi palabra, él solo hacía lo que yo le mostrara, él no rompía la palabra, no se salía de su lugar, o hombre o mujer. Ellos llegaban, cuando yo les decía aquí, párate aquí, ellos se paraban aquí, o cuando decía párate aquí, ellos se paraban aquí. Cuando yo les decía, habla esto, ellos hablaban. Cuando yo les decía, calla, ellos callaban. Cuando yo les decía, ve a tal lugar, ellos iban. Han probado que con el poquitico que yo les di, hermano, con el poquitico que yo les di, mostraron fidelidad, mostraron que me aman, mostraron que ellos son fieles. Fieles a lo que yo les di. Ahora, yo creo que si en lo poco ellos han mostrado fidelidad, en lo más también van a mostrar fidelidad, hermano. Y por eso yo los llamo a ustedes de testigos, Elías y Moisés. Moisés como un testimonio de la ley, el instrumento de Dios, porque la ley no la trajo Moisés, la ley la trajo Dios. Y un testigo del poder de Dios, Elías, porque los 3 años y medio y las maravillas que hizo Dios en Elías no lo hizo Elías, lo hizo Dios. ¿Se dan cuenta? Un testigo de la palabra y un testigo del poder, hermano. Moisés pudo haber levantado la mano, estoy ilustrando algo para que me entiendan, hablando de la segunda adopción. Moisés pudo haber dicho, yo doy testimonio como el instrumento para traer esta ley, esta palabra, porque el Señor Jesús aquí se comportó exactamente conforme a la voluntad de Dios, no con el pan humano, no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios en su palabra. Él vivía era de lo que salía de la boca de Dios. Él cumplió la ley en todo. Él cumplió toda justicia. Yo doy testimonio por la palabra. Y en el otro lado se levantó Elías. Yo como el instrumento de Dios para manifestar el poder en aquellos días
tan terribles de Acab, de Jezabel. Dejó de llover 3 años y medio. No habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Hermano, le confió un poder y él fue fiel a ese poder. Y la Escritura da testimonio de Elías, tanto que su ministerio, la manera en que él se rindió, la manera en que él administró el poder de Dios, fue un ejemplo para Dios. Dios amó eso y Dios utilizó esa característica de Elías en 4 hombres más. Así yo quiero que sean como Elías. A mí me gustó como era Elías. Yo le confié el poder y él mostró fidelidad. Hermano. Y Elías decía, yo doy testimonio del poder de Dios. Yo doy testimonio que el Señor Jesús, con el don que le fue confiado, con las cosas que él le fue confiado aún en la carne, él fue fiel. Él no hizo nada contrario a lo que Dios hablaba en su boca. Cuando Dios le decía a Jesús, haz campañas de sanidades, él lo hacía. O cuando Dios le decía, ve a ese estanque lleno de enfermos y solo testifícale a uno. Él no se puso a pelear y a decir, pero es que yo tengo el poder y yo puedo sanarlos a todos. No, él no se puso a pelear. Él obedeció solo lo que salía de la boca de Dios, hermano. ¿Y qué pasó? Yo testifico que el Señor Jesús fue fiel al don que le fue dado. Palabra y poder. Usted no puede separar eso, hermano. La Biblia es perfecta. Da testimonio de la verdad. Dios da testimonio, por eso esos 2 testigos. ¿Se dan cuenta? Y así Dios tendrá sus testigos para con nosotros, porque Dios va a ver si manifestamos fidelidad a la palabra y si nosotros nos hacemos a un lado para que el Espíritu Santo obre, opere, ministre conforme a la palabra, no para caprichos ni beneficios personales o denominacionales o económicos, no, sino una iglesia, una novia, una esposa, un cuerpo que solo obedecía la voz de su Señor. Hermano, fíjense. Lucas 9. Y aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, ¿por qué subió con 3 testigos? Hombres que también habían estado con Jesús y habían visto que el Señor fue fiel, testigos humanos, que ellos pudieran haber levantado la mano y decir, yo he estado en todo el ministerio del Señor Jesús y puedo dar testimonio que el Señor Jesús fue fiel en palabra y fue fiel en poder. Fíjense. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que estaba diciendo. Ahora escuchen. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió.
Y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado. Fíjense, las mismas palabras, pero ahora a él oíd. Hermano, la segunda adopción. ¿Se dan cuenta? Dios es perfecto. Dios, así como obró con el Señor Jesús, así Él va a obrar con cada uno de nosotros, que mostremos fidelidad y mostremos constancia, oración, y nos hagamos a un lado cuando Dios va a administrar su poder, o cuando seamos confrontados en la palabra, nosotros nos paremos firmes y digamos, escrito está. ¿Se dan cuenta la conexión del carácter con los dones espirituales? Hermano, sé que algunos ministros tal vez no estén de acuerdo con lo que acabo de decir. Ustedes, al dejar de predicar sobre los dones, atrasaron el rapto de la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Es hora, y tal vez sea más tarde de lo que usted piensa. No espere que Dios comience a apretar y a hacerlo de la manera que Él no quería hacerlo. Porque la idea era que ya hubiera un pueblo entrenado. Pero en esta hora, tú que me escuchas, ministro, porque tal vez este mensaje estaba más dedicado a ministro hoy, ¿estarás dispuesto a predicar solo lo que la palabra dice, lo que sale de la boca de Dios, y no quitarle? Porque Dios quitará su nombre del libro de la vida, así dice la Escritura. ¿Estarás tú dispuesto? Si tú quieres ver a un pueblo perfeccionado, un pueblo al cual Dios pueda decir, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿estarás dispuesto a enmendar tu error y comenzar para que Dios pueda, en el tiempo que nos queda aquí en la tierra, dejar a Dios que termine su entrenamiento, deje a Dios que obre, deje a Dios que haga la obra en su iglesia? No es usted el que la va a hacer, es el Espíritu Santo. Haré una oración por usted, hermano ministro. Bondadoso Padre Celestial. Oh Señor, ayuda a tu pueblo en esta hora. Cuántos errores se han cometido, Señor. Cuántas fallas en la visión, Señor. Tu siervo, el profeta, nos los advirtió. No le quiten a la palabra. Y muchas iglesias le han quitado a la palabra. Y han quitado un elemento en donde tú pudieras haber entrenado a tu pueblo de mucho antes. Un pueblo preparado de mucho antes. En que un pueblo ya pudiera estar mostrando un grupo más alto de lo que pudiera haber hoy. Un pueblo entrenado en obediencia y en fidelidad, que solo hacían la voluntad de Dios. Oh Padre, sabemos que la tercera etapa es la total plenitud, pero si un hombre aquí no es capaz de reflejar con fidelidad una parte, nunca podrá reflejar la plenitud. Ayúdanos, Señor, porque ese reto está delante de nosotros. Ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a pagar el precio. Ayúdanos a apartarnos y ayuda a los ministros a que no sean cobardes y a que sean valientes y se paren por ti. Y ellos prediquen esta palabra y dejar que el Espíritu Santo comience a entrenar, porque es el momento, es la hora de que tu pueblo se pare en las verdades de la Escritura en su plenitud, para que tú puedas entonces cumplir lo que estás a punto de derramar, pero que tal vez muy pocos están listos para obedecer y hacer cumplir. Oh Señor, tú enviarás tu poder a una novia que esté preparada. Poder para una novia preparada. Ayuda a tu pueblo y ayuda a los ministros para que ellos hagan lo correcto. Y ayúdanos a nosotros para hacer lo correcto y obedecer siempre tu palabra.
que no sea este don ministrado nunca por un hombre, sino por tu Espíritu Santo, siempre trayendo la verdad para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otro servicio para la gloria del Señor. Otro de mis hermanos, bajo la inspiración del Espíritu, estará trayendo esta palabra, y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, hermano ministro, no atrase más el rapto. La responsabilidad está en sus manos. Predique toda la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.